Entonces ahora vamos a revisar un poco el acetaminofén, o sea, del paracetamol. El paracetamol no es antiinflamatorio, es muy poco antiinflamatorio, es antipirético y analgésico, nada más. ¿Ya? Porque trabaja en el sistema nervioso central y también en los focos, ¿no? Pero esos son sus dos efectos, ¿ya? Analgésico y antipirético. Es la elección en los niños con virosis, tiene buena absorción, metabolismo de primer paso amplio. Y este es el problema del paracetamol, es el único problema quizás, la toxicidad hepática. El paracetamol es un fármaco que se metaboliza en el hígado, generalmente porque se glucoroniza o se sulfata. Se acabó. Y ahí, fase 2, se excreta por el riñón y se acabó la historia del paracetamol. Pero si hay más paracetamol, porque hay más dosis, entonces comienza a pasar por el CYP. Y el CYP lo convierte en este compuesto, que es una quinona. Esto altera el DNA y además es hepatotóxico. Es la N-acetilbenzoquinona. Cuando tú das mucha dosis de paracetamol, comienza parte del paracetamol a irse por acá. Pero no hay problema porque el hígado lo reduce a la N-acetilbenzoquinona con glutatión y se acabó el problema. O sea, si la dosis es terapéutica pero alta, no pasa nada, porque la quinona se viene por acá a ácido mercaptúrico, que no es tóxico, y se va. Pero cuando comienzas a dar más dosis y más dosis, ya el glutatión no es suficiente y entonces la benzoquinona comienza a producir toxicidad y produce problemas en el DNA, en las macromoléculas, y trae hepatotoxicidad que puede ser mortal. Entonces, eso quiere decir que hay que respetar las dosis del paracetamol. ¿Cuál es la dosis de paracetamol? 15 miligramos por kilo por dosis. Y nunca más de 4 gramos por día. Porque si tú das más de 15 miligramos por kilo por dosis o más de 4 gramos por día, va a comenzar a haber exceso de benzoquinona, que ya no hay glutatión para reducirlo, y entonces comienza a producir el problema hepático. Entonces hay que respetar la dosis, ¿ya? Y si aún así se produce el problema hepático, el tratamiento es dar N-acetilcisteína, que es un mucolítico. Pero este mucolítico aporta ¿qué cosa? Glutatión en el hígado, que es justamente lo que detoxifica a las quinonas. Esa es la ventaja de la N-acetilcisteína. Y esto es lo importante, entonces hay que ser prudente con el uso hay que usar paracetamol porque es muy bueno, pero no hay que pasarse de 15 miligramos por kilo, ni tampoco de 4 gramos al litro. ¿Ya? Eso es lo que dice acá. 1 gramo cada 6 es lo máximo. Porque si no va a entrar la toxicidad hepática y entonces ahí tenemos un problema. Puede haber gente que no tiene buen glutato, que está frita, como el paracetamol también, hay que tener cuidado. Entonces, el paracetamol inhibe a la COX-1, a la COX-2, a la COX-3, ¿ya? Los COX-IPs, acá está mal, los COX-IPs, que hemos visto que son COX-2 selectivos, no son antipiréticos, ¿no? Calman el dolor, no son gastrolesivos, pero no son antipiréticos y pueden producir trombosis, hay que tener cuidado. El paracetamol sí trabaja muy bien, no es gastrolesivo, no altera la plaqueta, y bueno, y hace lo que hace. Acá están unos cuadros donde resume algunas cosas importantes de los AINES. Por ejemplo, todo lo que hemos hecho de AINES vale para todos, pero algunos tienen algunas cosas relevantes. Por ejemplo,
La indometacina es el más gastrolesivo de todos. Entonces hay que tener cuidado con la indometacina. El diclofenaco es medio COX-2. Es un COX-2 preferente. Entonces, ¿será muy gastrolesivo? No es un COX-2 selectivo, sino un COX-2 preferente. Por eso no es tan gastrolesivo el diclofenaco. Y es muy buen antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Muy bueno. ¿No? Y ahí se da cada 12 horas de 50 miligramos, pero también hay preparados de liberación lenta que se dan una vez al día. El ibuprofeno es la elección para cuando hay ductus arterioso persistente, ¿ya? Pero se puede usar también en otras cosas. El ketoprofeno es muy bueno para calmar el dolor, igual que su derivado, que es el desketoprofeno. Pero no puedes dar más de 5 días porque si no puede el riñón golpearse por la de las prostaglandinas que ya sabemos. El ketorolaco también es bueno como analgésico, pero no lo des más de 5 días por lo que ya hemos dicho. Y estos dos, naproxeno y piroxicam, tienen unas vidas muy prolongadas, vidas medias prolongadas. Y a veces son los que se usan en algunos tratamientos crónicos de algunas inflamaciones o de la fiebre asociada al linfoma. ¿Por qué trabaja muy bien en la fiebre del linfoma estos dos? Nadie sabe, pero es una realidad. Cuando hay fiebre por linfoma se dan naproxeno, piroxicam. Los otros tienen vidas medias cortas, mira, 2 horas, 1 hora. En cambio estos tienen vidas medias muy largas. 14 horas, 40 horas en piroxicam. Este es el que más se usa para la fiebre por linfoma. Los pacientes por linfomas hacen fiebres inexplicables, difíciles de manejar, se les da naproxeno o piroxicam. El meloxicam también tiene vía media prolongada. Este se usa todavía en el Perú, aunque ya no está en los libros, porque se asocia a granulocitosis a veces. Ya no se usa mucho en otros sitios, pero acá se sigue usando actualmente. Y no pasa nada. Se puede dar hasta 2 gramos cada 8. En España también se usa. Y luego vienen los coxib, de los que ya hablamos, celecoxib, rofecoxib, valdecoxib, betodicoxib y otros que te puedas imaginar. No se pueden dar en pacientes cardiovasculares, ya hemos dicho por qué. Se dan una sola vez al día porque tienen una vida media prolongada. Acá está lo que estamos dicho de los coxibs, ¿no? Menos gastrolesividad, pero más riesgo de trombosis. Y ya hablamos de lo que. Cuando tú das una INE, debes dar gastroprotección, ¿es verdad? Si das diclofenaco, ibuprofeno, incluso si das coxibs, tienes que gastroproteger. ¿Con qué se gastroprotege? Con el omeprazol, que es un inhibidor de la omniproteasa. Lo demás es chiste. Algunos dijeron el misoprostol, y el misoprostol aumenta la producción de prostaglandinas en el estómago, es verdad, pero el primero es muy caro y le vas a producir unas diarreas al paciente, o sea que no tiene sentido. Si tú estás dando terapia de fármacos y quieres hacer gastroprotección para que no haya gastrolesividad, ¿qué tienes que dar? Omeprazol. Y se acabó el problema. ¿Ya? Lo demás es historia. Muy bien. Entonces, eso es todo lo que es AINES. ¿Alguna pregunta, algo que quieran comentar sobre AINES? Doctor, la indometacina es muy gastrolesiva. no se tiene que usar. Bueno, a veces se usa, pues ya depende, ¿no?, de los clínicos, cuándo la van a escoger, ¿no? Porque es un buen antirreumático. Pero no se debe usar mucho porque es muy gastrolesiva, produce mucha úlcera y problemas neurológicos también, cefalea y otro tipo. No he visto casi nunca usar indometacina, pero bueno, ahí está.
dar ibuprofeno a los neonatos con gluten arterioso persistente aumenta su riesgo de que tengan síndrome de Raynaud, ¿verdad? Pero no está con virosis. Sí o sí tiene que tener virosis, no es por efecto. Pero el síndrome de Raynaud es con aspirina y virosis. Tiene que ser. No es con ibuprofeno. El síndrome de Raynaud es aspirina con virosis o virosis con aspirina. Por eso en un niño pequeño, en un neonato, tú quieres controlar la fiebre, el dolor, usas ibuprofeno, usas paracetamol, ¿ya? Diclo, pero no aspirina cuando estés con una virosis en un niño menor de 2 años, no, porque puede dar síndrome de Raynaud. ¿Ah? Los COX-2 son inhibidores selectivos de COX-2. Esa es su definición. Claro, ese es su nombre. Y no inhibidores selectivos de la COX-2. ¿Cómo se le llama? COX-2. Doctor, ¿hay una diferencia entre celecoxib y etoricoxib? Bueno, sí debe haber alguna, ¿no? Pero es casi lo mismo. Se dan una sola vez al día, casi todos actúan igual. Poco gastrolesivos, pero hay riesgo de trombosis. Entonces no hay que usarlos por mucho tiempo. ¿Ya? Doctor, ¿el metamizol como parte de su efecto antiespasmódico lo puede dar en una colecistitis? Sí, pero también puede dar diclofenac. Acá sí se usa metamizol, en otros lugares no, por esto. Produce algunos casos de granulocitosis, anemia placitosa. Ya no están en los libros. No está en el Goodman. Estaba en el español, pero creo que ya no está. Bueno. Entonces, pero acá sigue siendo una realidad. No lo pregunten. Y nunca pasa nada. Es una cuestión también racial, genética, ¿no? Acá no hay nada de eso. Ya, muy bien. Entonces, esta es la historia de la gota, ¿no? El origen de la gota es la hiperuricemia, no siempre tampoco, hay gotas con ácido úrico normal. Bueno. ¿De dónde viene el ácido úrico? El ácido úrico viene del metabolismo de las purinas. Las purinas vienen del ADN y vienen de la comida, pero de la comida muy poquito, 4 o 5%. El grueso es nuestro metabolismo, que se va a convertir en ácido úrico a través de una enzima que se llama la xantina oxidasa, que convierte este metabolito de las purinas de la hipoxantina en xantina y después la convierte en ácido úrico, y el ácido úrico se va por el riñón. Pero el ácido úrico también produce algunos problemas cuando hay exceso de ácido úrico, ¿no? Gota, trastorno renal, porque se deposita en el intersticio renal, y tofos y otras cosas, ¿no? Entonces, ya sabemos, hipoxantina, xantina y xantina de ácido úrico por la xantina oxidasa. Hay un medicamento que inhibe a la xantina oxidasa, es el allopurinol. Entonces disminuye la cifra de ácido úrico, disminuye la hiperuricemia. No todo paciente con hiperuricemia va a hacer gota, que te puede vivir toda su vida con hiperuricemia y nunca hacer gota. Pero algunos hacen gota y entonces ahí viene el problema. Ya dijimos. La gota metabólica tiene sus fases de enfermedad. La fase 1 es la hiperuricemia, que a veces nunca haces gota, ahí te quedas, bendito sea Dios. Pero a veces entran a fase 2 y entonces hacen gota.
o sea, hacen problema articular. Y lo patognomónico de la gota es esto, la podagra, que es la inflamación de la articulación metatarso-falángica del primer dedo del pie. Metatarso-falángica del primer dedo. Un dolor maldito que no se puede resistir. Generalmente en hombres gorditos que han tomado mucha cerveza o han comido mucho después de Año Nuevo y ahí viene la gota. O a veces no, a veces puede ser un flaco, pero tiene hiperuricemia y se produce gota. ¿Ya? Después viene la fase 3, que es la intercrítica, o sea, entre gota aguda y gota aguda, porque a veces haces gota aguda y a los 6 meses otra vez y a los 2 años otra vez. Entonces ya hay periodo intercrítico, eso ya, o sea, hay crisis repetidas, eso se llama fase 3. Y la fase 4 es cuando ya hay tofos, hay ya artrosis o hay lesiones renales por los depósitos. Esa es la gota. Hay 2 fármacos que están relacionados a la gota que tenemos que tocar, la colchicina y el allopurinol. La colchicina es un antiinflamatorio específico de la gota articular, específico, pero bajo ciertas condiciones que vamos a ver. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhibición de la formación de microtúbulos. El allopurinol, en cambio, es un fármaco que sirve para disminuir la producción de ácido úrico, para tratar la hiperuricemia. ¿Por qué? Porque inhibe a una enzima que se llama xantino oxidasa. La colchicina es muy tóxica, el allopurinol casi no es tóxico, ¿no? La colchicina tiene un montón de toxicidades. La principal son las diarreas y los vómitos, pero puede producir depresión inmune, agranulocitosis. El allopurinol no tiene generalmente reacciones muy serias, algunas, pero muy raras. Pero ¿cuál es la virtud de la colchicina? Que cuando un paciente tiene gota, aborta la gota al toque, pero tienes que darlo ahí mismo que está empezando la gota. O sea, el paciente gotoso comienza a sentir el dolorcito, se toma una pastillita de colchicina y se agotó. Ya no hay gota. Sigue su vida feliz. Esa es la virtud de la colchicina, pero siempre y cuando la des al toque. Porque donde pasen unas horas y ya se inflama la articulación, ya no sirve la colchicina. Entonces ahí, ¿qué tienes que dar para tratar la gota? Anís, diclofenaco. Vamos a analizar un poco el mecanismo de acción del allopurinol. Ya habíamos dicho que la hipoxantina se convierte en xantina y luego en ácido úrico. ¿Por quién? Por la xantina oxidasa. Y que el allopurinol inhibe a la xantina oxidasa porque se parece a la hipoxantina. Entonces la xantina oxidasa se va con el allopurinol y lo convierte en ¿qué? Oxipurino. Ese es el mecanismo de acción del allopurinol, un inhibidor competitivo de la xantina oxidasa. Pero no queda ahí. ¿Por qué es tan eficaz? Porque el oxipurinol sigue inhibiendo a la xantina oxidasa. Es un metabolito activo. Pero ya no reversible con el allopurinol, sino irreversible en sí. Además, cuando tú das allopurinol, ¿se acumula hipoxantina o no? Sí. Y cuando la hipoxantina aumenta, se frena la síntesis de purinas. Y el origen de la hipoxantina son las purinas. Entonces, por eso el allopurinol es tan efectivo. Se da una sola vez al día, se hace el metabolito, bloquea la producción de ácido úrico y además su metabolito es inhibidor irreversible. Entonces, por eso sirve también el allopurinol para bajar el ácido úrico. Ahora, cuando tú tienes una gota aguda, tienes que bajar el ácido úrico muy urgente. ¿Tú qué dices? El paciente está con gota aguda, hay que bajar el ácido úrico ya. ¿No? ¿O sí?
El ácido úrico lo va a producir la gota. No quise decir nada. ¿Tú qué dices? ¿Por qué no? El dolor es de los cristales. ¿Por qué? El dolor es por los cristales. Bueno, pero no solo por eso. Se agrava la gota. Porque en realidad, cuando tú tienes hiperuricemia, tus articulaciones se están llenando de cristales. Pues está todo bien, tranquilo, estable, no pasa nada. Porque hay un equilibrio entre los cristales que están en las articulaciones y el que está en la sangre. Están equilibradas, está todo magnífico, feliz, sigues con tu hiperuricemia viviendo. El problema viene cuando se desequilibra la hiperuricemia y el ácido úrico sube mucho o baja. Entonces ahí se comienzan a mover los depósitos articulares y ahí viene la gota. Ahí viene la gota. ¿Ya? O sea, si tú subes mucho el ácido úrico en sangre, se pierde el equilibrio en la articulación, entra más ácido úrico y ahí viene la gota. O si cae el ácido úrico en sangre, se pierde el equilibrio y viene gota. O sea, en otras palabras, ¿el halopurinol te puede desencadenar una gota? Sí puede. Por eso es que cuando un paciente está con gota, no te interesa el ácido úrico. Tiene 15 de ácido úrico, ¿le vas a dar halopurinol? No. ¿Qué le vas a dar? Colchicina. Y si se pasó mucho tiempo, ya no puedes darle la colchicina. ¿Qué le vas a dar? Diclofenac. ¿No es cierto? Cuando ya esté tranquilo de su gota, ya no se inflame, ya no le duele, le empiezas a dar el halopurinol. ¿De acuerdo? Ahora, si él ya tomaba su halopurinol, ¿le puede seguir dando? Sí, pero no le aumenten la dosis. Porque si no, ¿qué vas a hacer? Vas a mover los niveles, vas a mover a la articulación y le vas a producir más gota. Así es como se maneja eso. ¿Ya? Y si el paciente hace gota y después de unos meses hace gota y comienza a ser intercrítica, entonces hay que darle colchicina a dosis profiláctica. ¿Eso qué quiere decir? Que la colchicina es una maravilla para tratar la gota aguda, pero también tiene un efecto profiláctico, o sea, bloquea los ataques repetidos. ¿Ya? Este es el ácido úrico. Este es el halopurinol. ¿Para qué sirve? ¿No? Para todo esto. Para la hiperuricemia, bueno, la artritis gotosa, pero ya hemos dicho por qué, ¿no? Para controlar la producción, los depósitos de cristales de uratos en los riñones. ¿En quiénes hay que dar ácido úrico para evitar eso? En los pacientes que hacen cálculos renales por ácido úrico. Esa es una indicación también de usar halopurinol. En los pacientes que se les da quimioterapia, porque la quimioterapia destruye células y libera mucho ácido úrico, hay que darles halopurinol. ¿Ya? Y así hay otras indicaciones. Reacciones adversas del halopurinol, muy pocas, muy leves. Esta quizás es la más complicada, pero casi no se presenta. En cambio, la colchicina es otra historia. La colchicina es un antigotoso maravilloso, siempre y cuando hayamos dicho se use al toque. Es un fármaco muy tóxico, ¿ya? Y lo puedes usar como profiláctico a dosis bajitas, no pasa nada, pero dosis altas pueden ser muy tóxicas, ¿ya? Todo esto hace el halopurinol, tiene un montón de efectos antiinflamatorios y todos se apoyan en que bloquea la beta-tubulina. Entonces no, la célula inflamatoria se queda sin esqueleto, entonces no puede migrar, no puede secretar, no puede sacar sus lisosomas, está frito. Hay un montón de efectos que derivan que inhiben la polimerización de los microtúbulos. Y eso es lo que hace la colchicina. ¿Para qué se da? Para gota aguda, para profilaxis de la gota, para otras enfermedades de aminocristales.
Esta fiebre que dice de qué se trata, la fiebre mediterránea familiar, ahí también se da. Y tiene su esquema terapéutico. Acá está. En una gota aguda tiene su esquema. Tú le das, vienen tabletitas de 0,5 y de 1 miligramo. Tú le das una tabletita cuando recién está empezando y se acabó. Si no lo controlas, le puedes dar media o una a las 2 horas. Y ahí nomás, ya no puedes dar más, porque si no empieza la toxicidad. Puedes repetir, pero el paciente va a empezar a vomitar, tienes que, ya no puedes seguir dando, porque si no le vas a dar inmunodepresión. ¿Ya? Entonces le das una, le das 2 máximos, si con eso no revierte, diclofenac. No hay otra. Pero si tú le has dado en el momento precoz del ataque de gota, va a revertir sí o sí, mágicamente. Así es. Y el otro uso que tiene la gota es como profiláctico a dosis baja ya, una vez al día o a veces cada 3 días ya se va regulando. ¿Ya? Ya se va regulando. Es discreción renal, hay que tener cuidado. Se absorbe muy bien, se distribuye muy bien, pasa la leche, hay que tener cuidado si es lactante el que toma, porque le va a pasar el litro y le va a dar toxicidad. ¿Ya? Se metaboliza en el hígado, fase 1, fase 2, luego se excreta por el riñón o por la misma vía biliar también. Estas son las reacciones más notorias, ¿no? Pero hay otras mucho más graves. Entonces la norma es, si un paciente toma colchicina y empieza con vómitos o con diarrea, ya no le puedes dar más colchicina. ¿Ya? Está contraindicado, ahí no más queda. Es mejor pasarlo a INES. Al primer síntoma de toxicidad hay que suspender la colchicina. ¿Ya? Contraindicaciones de la colchicina: el embarazo, la alergia, la lactancia, enfermedades gastrointestinales, úlcera, insuficiencia hepática o renal avanzada, porque se va a retener y va a haber mucha toxicidad e inmunodepresión. Y por último, este no me han pedido, Febuxostat. Esto es como el halopurinol, igual. Es un inhibidor selectivo de las antinoxidas. Se da vía oral una vez al día, igual que el halopurinol. ¿Ya? ¿Para qué se va a usar? Para la hiperuricemia, igual que el halopurinol. ¿Ya? Solo que ya tienes una arma más, hay que ir viendo, ¿no? Si tienes un paciente que no controla mucho con halopurinol, que es bien difícil que exista, casi imposible, pero si eso sucede, tienes el fibrosis. Tiene sus reacciones adversas, ¿ya? De tal manera que yo no entiendo bien la existencia de Febuxostat teniendo el halopurinol. Pero ahí está. Pero el halopurinol es tan inocuo y tan eficaz que yo no sé para qué investigan otras cosas. Pero hay otro más todavía. ¿Cómo se llama? Este es un inhibidor de la reabsorción del ácido úrico. Este sí es diferente, pero este no les han pedido que no sean bolas. Muy bien, y entonces con colchicina y halopurinol. Este es de bueno. Ya, muy bien. Entonces, vean qué dice el doctor Escalante, él es el que va a hacer las preguntas del taller. ¿Ya? ¿Por qué
pero es una realidad completa. Pero solo es muy para una crisis, ¿no? O sea, no para el No, es profiláctico. Claro, o sea, si tú comienzas a tener crisis, o sea, fase 3, crisis, descansas, crisis, entonces te tienen que dar colchicina profiláctica. O sea, en sí la gota no tiene cura como... No, O sea, es crónica. sí, es una enfermedad crónica. Está bien. Pero lo que pasa es que a una persona le puede dar gota una vez en su vida y no le vuelve a dar nunca. Tiene hiperuricemia, hace gota una vez, no vuelve a hacer nunca. Tiene hiperuricemia, nunca hace gota en toda su vida, se muere hiperuricemia. Y hay otros que comienzan a hacer gota todos los meses. Y hasta se mueren, ¿no? Puede ser mortal, sí, porque comienza a traerte más problemas. ¿Ah? ¿Cómo la gota llega a ser mortal? Porque hay infiltración renal, hay depósitos de uratos en el hígado y se muere. Sí, es una enfermedad metabólica que es muy variable. La gran mayoría hacen hiperuricemia sin gota. O hiperuricemia con una o dos gotas en su vida y se acabó. Algunos te hacen gotas muy intercríticas y uno que otro se muere por enfermedad metabólica. Así es la hiperuricemia. La colchicina te sirve para tratar la fase aguda y para prevenir los otros ataques. Por eso cuando uno tiene gota aguda, te dejan unos meses con colchicina. Y bueno, te la pueden quitar después, ¿no? ¿Sí? Ya no tienes más crisis. De repente no vuelves a tener una crisis nunca más en tu vida. Así no tomes alopurinol. Así de variables. ¿Por qué es así? Eso sí, no sé. Entonces, dijo que andar se da colchicina al inicio y si no funciona se da diclofenaco. Sí. Bueno, digo por decir, ¿no? Pero si quieres le das ibuprofeno, si quieres le das indometacina, ya, pero tú escoges, valdecoxib. Yo le daría diclofenaco, pero no soy tú. Pero el punto es darle un aire. El punto es darle un aire. Sí. No tiene que ser diclofenaco. El punto es darle un aire. Doctor, ¿por qué el aire? Porque no se controló la artritis. La oligoartritis o monoartritis de la gota no la controlaste con colchicina. Y entonces va a estarse con la artritis un mes. Entonces tú lo manejas con aire y la artritis va a durar una semana, 10 días. Pero va a durar, ¿eh? Así es la gota. Pero si no le das AINE, va a estar un mes con la gota. No puede ser. Doctor, Y cuando ya se estabiliza la gota, empiezas el alopurinol. Esa es la pregunta. O sea, aparte de los efectos gastrointestinales que me contraindiquen la colchicina, o sea, ¿cuándo debería cambiar a alopurinol? Cuando esté controlada la artritis. A los 5 días ya no le duele casi, entonces empiezas el alopurinol. En el caso de que esté usando un AINE, también espero a que le deje de doler para Claro, cambiar. sí. Porque si no, la gota se reagudiza. Porque varían los niveles. La gota da porque se varían los niveles de ácido úrico. Para arriba o para abajo. Para arriba por disturbio metabólico, para abajo por el alopurinol. Entonces no puedes dar en una gota aguda alopurinol, a no ser que el paciente ya lo estuviese tomando, entonces sigue tomando. Pero no le vas a aumentar la dosis ni nada, porque si no, ni quitárselo, porque si no le vas a agravar la gota. El problema de la gota es el desbalance de la cifra de ácido úrico, que por cuestiones de intercambio de medios, de fluidos o de lo que sea, genera desbalance en la articulación y viene la gota. Se mueven los cristales en la articulación y eso da la gota. Por eso generalmente cuando uno debuta de gota, le mides el ácido úrico, está en 15.
Pero eso no quiere decir que vas a estar como loco dándole al opurinol, porque le vas a bajar el ácido úrico a 6 y mañana está con más gota. No se puede hacer eso, tienes que calmar la gota aguda, articular y recién empezar a ir. Muy bien, hacemos el quiz el miércoles a las 4:30, ¿no?